días, una vez más bienvenidos a Conectados con Yarian. Y quisiera iniciar las entrevistas de este año hablando de un tema bastante importante. Es algo que muchas veces nos limita, nos debilita. Les hablo del miedo. Esa sensación que a veces se apodera de nosotros en muchas circunstancias de nuestras vidas. Por eso, hoy tengo el placer de conectarme una vez más con un gran psicólogo y excelente persona. Les hablo de Rodrigo Ayo. Gracias por aceptar mi invitación, Rodri. Oh, pero pues un gusto para mí definitivamente estar una vez más conectado contigo y conectado con toda la gente que te sigues. Así que para poder hablar de un tema que... Vamos a hablar de miedo, pero que no nos dé miedo. O que nos dé miedo también, ¿por qué no? Que siempre, como dicen en mi pueblo. Así es, esta palabra que es el miedo hasta nos da miedo y hoy vamos a tratar de enfrentarlo, pero siempre va a estar ahí con nosotros acompañándonos. Pero esto y mucho más de estos monstruos, se podría decir que son el miedo, vamos a hablar con nuestro gran invitado del día de hoy. De verdad es un placer conectarme contigo, Rodrigo, porque en cada entrevista que tenemos aprendo muchísimo y sé que todos los que nos están viendo también lo hacen. Como dije, el miedo es una sensación de la que nadie se libra. Todos en algún momento lo hemos sentido, es verdad. Y mi pregunta es, ¿qué es el miedo? ¿Y por qué lo sentimos? Quisiéramos saber. De acuerdo. Sí, como tú bien dices, en algún momento lo hemos sentido y yo honestamente te digo, Genial, ojalá que siempre podamos sentirlo. ¿Por qué? Y justamente ahí para responder tu pregunta, ¿qué es el miedo? Y voy a mencionar que ante todo conforma con otras 5 emociones, las emociones básicas, ¿no? Son emociones básicas del ser humano. No sé si tú te ubicas y recuerdas las iniciales que las has debido ver quizá en tu Word o trabajando con edición de color especialmente, que nos encontramos muchas veces con la inicial RYB o RGB. ¿Lo has visto alguna vez, especialmente cuando ves este panel de colores? Entonces tú más o menos como que gradúas el color en base a eso. ¿Y en base a qué? Esto justamente, estas 3 iniciales tienen que ver con los colores básicos. Y los colores básicos son el rojo, verde, azul, o rojo, amarillo y azul también, que muchas veces se lo pone ahí, ¿no? Entonces, fíjate esto, nos quedaremos con el concepto de rojo, verde, azul, nuestras emociones básicas, nuestros colores básicos. Cuando tenemos esta paleta de colores, con estos 3 colores básicos, básicamente podemos construir nuestro mundo de colores. ¿No? Imagínate, aquí te veo lleno de color y creo que te he puesto un montón de color aquí afuera, aquí atrás, ¿no es cierto? Pero si te fijas, la base de eso parte de 3 colorcitos. Entonces, así también vámonos al lado de la música. 7 notas básicas y con las mismas 7 notas básicas, Daddy Yankee hace una canción, así también como Ludwig van Beethoven, ¿no? Con 7 notitas musicales. Do, re, mi, fa, sol, así, suficientes como para hacerte la gran sinfonía, no, la quinta sinfonía de Beethoven, o no se me ocurre ahorita que pasarme más gasolina, pero de todas maneras, con esas mismas 5 notas construyes eso. ¿Qué pasaría en una composición sin un re, sin un sol, sin un la? ¿Qué pasaría si más bien a la paleta de colores le quitamos, no me gusta el verde? Pero entonces nos vamos a ver con un mundo bastante limitado, bastante limitado. Curiosamente también se habla de 6 sabores actualmente que tenemos como sabores básicos. Bueno, entonces, para no entrar a mayor detalle, nuestras emociones básicas básicamente son, fíjate esto, de acuerdo a diferentes autores, inclusive se llega a hablar de 7 emociones, pero una es, para mencionarlas claro, asco, sorpresa, miedo, alegría, tristeza y la ira. Listo. Con esas emociones has construido primarias, básicas, como quieres conocerlas y llamarlas, pero todo el mundo de emociones. Cada una de estas emociones son fundamentales en nuestras vidas, fundamentales. Entonces,
quitar el re para componer. Sabemos que en la música andina es música pentatónica, ¿no? En realidad no hay 7 notas, sino 5, y esto le da, bueno, cierta personalidad a la música, pero también ciertas limitaciones musicales. Entonces, imaginaremos más bien un mundo donde nuestras 5 emociones son fundamentales, y así como la alegría, que es la que nos gusta, también es fundamental el miedo, el asco, la sorpresa, la ira. Entonces son nuestras emociones básicas. Entonces decir, no debemos sentir miedo. Puta, ¿por qué le quieres quitar el re a una composición musical? ¿Por qué quieres quitarte uno de los sabores fundamentales con los que podemos apreciar y percibir el mundo del sabor? Entonces te ubicas, ante todo es esa la emoción, es una emoción básica. Ahora, cada una de estas emociones tienen una función muy importante. Y la función del miedo, probablemente es lo más primitivo que puede tener el ser humano. Es una señal de alerta. Ante el peligro se activa el miedo. Justamente esa ansiedad, Rodrigo, ese temor es lo que hace que muchas veces no seamos o hagamos lo que nos propongamos. Nos limita al fin y al cabo. Por eso, Sí. Rodrigo, ¿nacemos con esa emoción o la vamos adquiriendo? Eso me queda en duda. A ver, has nacido con la capacidad de ver los 3 colores, ¿cierto? Sí, así es. Adquirido. No, hemos nacido. Lo mismo con nuestras emociones. ¿Qué sería de ti si no tuvieras miedo? ¿Qué sería de ti? Pero no olvidaremos una cosa, Julián. Tenemos 3 maneras de reaccionar ante el miedo. Al miedo, el miedo. O nos escapamos, ¿no? Así de, me escapo. O me paraliza, no hago nada. O lo afronto, lo asumo, lo acepto, ¿no? Entonces, ese sería el mejor camino, pero generalmente ante una situación que genere miedo, ante ¿qué animal tienes miedo? Yo diría a un animal así peligroso. No tengo uno en específico, la verdad. No tengo miedo a ese animal. A las arañas. Yo le tengo miedo y te lo confieso, y es irracional mi miedo, por eso también es, ahí ya tiene que ver con un tema fobia, que no ya es el extremo del miedo, pero yo le tengo fobia a los sapos, reíte de mí, pero ves un sapo y... A ver, ¿qué hago? Enfrentarlo, he tratado de trabajar en ese sentido, sí, el miedo a los sapos. Escapar, creo que escaparía más que detenerme. No creo que me quedaría a ver ahí el sapo y paralizado. Me hago gas, ¿no? Ves una situación peligrosa en la calle, estás caminando solo, se acerca alguien que está por detrás tuyo y sabes que te puede querer hacer daño. ¿Qué haces? No te hagas el macho de que vas a enfrentar. No, yo tengo gran control de mi miedo y me voy a romper, me voy a agarrar a golpes con este ñato. Error. Aprovecha este miedo que te está diciendo, vamos, hazte caso, escapate, güey. No, aunque parezcas cobarde y demás, no interesa. Tú escapa. ¿Te ubicas qué es el miedo? Esa función del miedo. Si no tendrías el miedo, te entregarías a situaciones peligrosas y probablemente no estarías vivo. Entonces no despreciaremos al miedo, es fundamental. En algún momento, claro, el tema está en que no nos paralice. O como alguien decía, para quizás esto va a abrir otra puerta para más preguntas, pero creo que alguien decía, y me gusta esta analogía, imagínate tu vida como un autito. Y alguien decía, ¿quién está manejando el autito? ¿Tu miedo o tú? A veces no, pero ya pues vamos a pasear, vamos a hacer ese paseo mañana a no sé qué, aquí en La Paz puede ser, vámonos, subiremos a la muela del diablo.
tengo miedo y quizá por miedo no haces muchas cosas. Entonces el problema es cuando el miedo está dominando tu auto, tu autito. Y como alguien decía, fíjate esto, no lo bajes del auto, pero pasalo al asiento de atrás y tú seguí agarrando el volante de tu vida, el timón de tu vida, seguí teniendo el control de tu propia vida, pero no lo bajes, eso es ser suicida. ¿Qué te Así, parece? bueno, es muy interesante lo que dices, esos ejemplos, Rodrigo, y tienes toda la razón, ya que es muy cierto todo lo que nos vas diciendo, y el miedo siempre va a estar ahí con nosotros. Tenemos que superarlo, enfrentarlo, pero no bajarlo del auto, como tú dijiste. No hay que botarlo en nuestras vidas, ya que siempre tiene que estar ahí. Así que hay que aprender a lidiar con él. Eso es lo que me dices con todos tus ejemplos. Por eso, Rodrigo, algo que noté de los videos que vi de mí cuando eras más pequeño, era que yo era más osado, como que no tenía miedo a nada. Así como ahora lo es mi hermanita. Pero creo que voy creciendo y como que pienso más en los riesgos, ¿no? Ya tengo más miedos. ¿Podríamos decir entonces, el miedo también estaría relacionado a que pensamos demasiado? Qué buena pregunta, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Oye, Jarián, pero ¿qué edad tienes ahorita? Tengo 12. Ahorita tengo 12. Ya, y de todas maneras te has vuelto en realidad parte de tu análisis de la situación, ¿cierto? Es cómo analizas la situación. Hoy tienes muchos más recursos para darte cuenta de que la situación puede ser peligrosa. Cuando yo tuve 8 años, y siempre lo cuentan, de esas, no tienes de esas experiencias que, ay mamá, ya no cuentes esto que yo hacía de niño, ¿nunca te ha pasado eso? Sí, Ya, la verdad. ya no es chistoso, mamá, cada vez cuentas, bueno, una experiencia que cuentan siempre, que yo más o menos tenía 6, 7 años, una cosa así, quizá menos, me colgué y empecé a caminar de la baranda del edificio donde yo vivía y era un edificio de 5 pisos. La gente me miraba, puta que, ¿no? Y yo estaba caminando ahí, no, ¿tenía miedo? No, pero probablemente a los 6 años no captaba la situación peligrosa en la que verdaderamente estaba. En cambio, que ahora me suba y camine por ahí, dices, ya pues, de 6 años no fuiste capaz de darte cuenta del riesgo al que te exponías. Pero ya a tu edad, Rodrigo, ya eso ya no va. Ya a tu edad de 12 años probablemente ya dices, no, esto no puedo hacerlo. Esto no puedo hacerlo. O sea, tu lucecita roja, tu miedo se activa. Es una señal que te activa y te dice, cuidado, peligro, peligro. Pero el error sería que lo niegues. El error sería que te tapes los oídos. Entonces es una emoción que ante todo te va a proteger. Protege a la especie, el miedo. Así es, no podemos decir que las personas no sientan miedo, como ya nos dijiste, pero sí que lo enfrenten, porque tenemos que afrontarlo. Y justamente hace un tiempo vi una publicación de Rodrigo donde decía, ¿quieres enfrentar el miedo? Deja de alimentarlo, ¿no es así? Por favor, háblanos un poco más de esto, Rodrigo. Claro, los niños yo veo mucho este tema. Eh, ¿Estás consumiendo qué? Películas de terror. Consecuencia, no puedes dormir. Yo diría, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás jugando? ¿No es cierto? Especialmente del mundo de los niños, que te exponen a veces ese tipo de miedos, ¿no? Entonces creo que más bien deberíamos cuidar nuestra dieta, que no solamente entra por aquí, sino también entra por aquí y también entra por aquí, ¿no es cierto? Para que podamos hacer frente a nuestro miedo, ¿no es cierto? Entonces, podamos hacer frente a estos miedos, no los alimentemos, ¿no? Y ¿sabes que cuando empezó la pandemia, le escuché a alguien decir algo que sigue dando vueltas ahí en mi cabeza y me encantó? Esta persona partía del concepto de una idea bíblica y esta persona decía, así recuerdo un versículo del apóstol Pablo que decía, el amor
echa fuera el temor, ¿no? Y esta persona es como si hubiese dado así la vuelta al calcetín y él le dijo, si esto es verdad, entonces el temor echa fuera el amor, ¿no? Y entonces te has fijado, ¿te acuerdas de esa primera etapa donde, pero cómo puede ser tan poco compasiva con la primera persona que dice tener COVID? Hoy quizás hasta nos sorprende más o nos parece algo irrisorio o algo increíble, ¿no? Pero tiene COVID, pucha, las puertas de las casas se le cerraban a esta pobre mujer. Justamente creo que esto sucedió en Cochabamba, si no me equivoco. ¿Cómo el temor te echa fuera el amor? Y cuando nosotros alimentamos estos miedos, justamente nos vamos a volver también personas poco compasivas, poco empáticas. Ahí está también una de las consecuencias complicadas de este miedo, cuando permitimos que esté, cuando permitimos que simplemente crezca y tome su lugar, cuando el miedo toma el control de nuestras vidas, cuando el miedo sigue teniendo el control de nuestro, sí, el control de nuestro, el timón de nuestra propia vida. Así es. Amigos, tienen que prestar mucha atención a todo lo que nos va diciendo este gran invitado. Es de mucha utilidad para todos. Al fin y al cabo, como están escuchando todo esto de lo que nos dice del miedo, de que tenemos que enfrentarlo, superarlo, pero sobre todo lidiar con ellos. Y por eso mismo también nos da ejemplos en los que podemos ver al miedo y enfrentarlo. Así que Rodrigo, lo que me fui dando cuenta con las entrevistas que realizo es que voy teniendo más confianza en mí mismo y ya muy pocas veces siento esos nervios antes de hacer algo importante. Entonces, ¿la confianza sería como un arma para superar el miedo? No hables de superar el miedo, Ariana. ¿Por qué quieres quitar el rojo de tu paleta de colores? No digo que No, lo no que de... no debemos permitir es que el miedo nos gobierne, es que el miedo siga teniendo el control de nuestra vida. Así no. Hay un señor, no en TikTok, que aparece, no, así no. ¿Lo has visto en TikTok? Un señor moreno. Eso es lo que yo te digo, no, así no. No, así no. No lo elimines. No lo elimines. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy actor de teatro. Durante muchos años, creo que más de 20, alguna vez hemos contado ahí, he trabajado con un gran director que yo admiraba mucho, inclusive siendo joven, al David Mondaca. Es un actor de teatro muy conocido. He estado en diferentes partes también actuando, en Bolivia, a través del Mondaca Teatro. Y cuando hacemos teatro, el actor conoce algo que es bien importante, especialmente en la sesión después del debut, ¿no? De la primera función. Nuestro director suele decirnos, y él es el que siempre me da esta idea, él nos dice, chicos, ahorita se va a abrir el telón, por favor, no quiero sin miedo. No te está diciendo, te ubicas, no te está diciendo que no tengas miedo, sino no quiero sin miedo, vamos chicos, quiero verlos un poco con miedo. ¿Por qué? Porque el miedo, cuando lo ves como un aliado, cuando lo pones como aliado, te lleva a, tu miedo se transforma en precaución. ¿Te ubicas? Así Se es. convierte en precaución. Sí, por ejemplo, Rodrigo, perdón por interrumpirte. Yo No, digo de dale. como de que estoy diciendo para superar del todo o enfrentar a ese miedo así del todo. No, lo que digo es de que lo deje de lado, pero cuando lo necesite esté ahí. Por eso mismo yo digo que hay que lidiar con él, pero tampoco que nos gobierne en todo sentido. No siempre tenemos que ser personas así con ese miedo. Lo Correctísimo. que yo creo desde mi punto de vista es lidiar con ese miedo. ¿Es correcto? Es aprender a que juegue en tu equipo, Así es, exacto. a que sea uno de los jugadores, no el capitán, pero de tu equipo, que juegue a tu equipo y no en el equipo contrario. A veces juega en el equipo contrario y nos mete goles. Es que solemos autosabotearnos también por ese miedo. Yo te he dicho, o lo enfrentamos o lo asumimos, ¿no es cierto? O nos detiene o escapamos. Pero cuando dejamos que este miedo nos gobierne, tampoco es saludable. Entonces lo necesito, pero mejor si lo tengo de aliado y no más bien como un monstruo que hasta se va comiendo mi libertad, mi inteligencia, mis emociones, me va destruyendo a mí. De tal manera que puedes perfectamente en cualquier momento encontrarte con personas que por miedo
no hicieron, no se atrevieron a hacer nada. No se atrevieron a hacer nada. Así que cuidado, no es muy diferente que ese cuchillito de la cocina. Con ese cuchillito, inclusive por aquí tenía una pequeña navajita yo, no sé, de mi cortapluma. Con este cuchillito de la cocina puedes cortar tu pancito, pero también puedes cortarte las venas con con el mismo cuchillito. Con el mismo cuchillito que te untas mantequilla puedes hacerte mucho daño. Entonces, es mejor usarlo positivamente y no más bien destructivamente. Tienes mucha razón, ¿Cierto? ¿cierto? Algo que me dejó pensando muchísimo es que me dijeron en una entrevista que realicé, es que las personas tienen más miedo a hablar en público que a morirse. ¿Puedes creerlo, Rodrigo? ¿Por qué el hablar en público hace que surja esta emoción? Quisiéramos saber. No te olvides que hay una cosa, el miedo también es una respuesta que surge ante la situación que vemos como peligrosa, ¿cierto? Entonces, hablar en público. Si, por ejemplo, tengo una mala autoestima, entonces voy a tener miedo que, cuidado, que cometa un error, cuidado, que se burlen de mí, cuidado, que me critiquen. Entonces, mejor no hago nada. Ahí está, el miedo tomando el control de la situación y no más bien tú aprovechando el miedo para sacar provecho en la situación. No. Entonces estás viéndote tan grande la situación. A ver, imagínate, no se me ocurre otra cosa que estos ejemplos siempre los veo oportuno. Imagínate un David y Goliat en la Biblia, ¿no? Este personaje David y Goliat. David es un pequeño personaje que usa una piedrita para enfrentar y para vencer a su contrincante. Pero a veces nosotros nos encontramos con situaciones donde vemos así de gigante nuestro problema, pero no confiamos en nosotros. Tú has dicho un elemento fantástico. Confío en mí, ahora confío en mí. ¡Wow! Esa es tu arma poderosa. Esa es tu arma poderosa. Confío en mí, que lo voy a hacer bien, que si me equivoco no va a ser el fin, que inclusive sé reírme de mí mismo. Así que si meto la pata, ¿qué siempre? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Continúo nomás, pues, ¿cierto? Pero es la confianza que tienes en ti. Entonces, el miedo al público, hablar en público, yo sé que genere muchas personas problemas, pero como alguien decía, ¿sabes cómo se supera el miedo a hablar en público? Justamente hablando en público, así vamos a vencer ese miedo a hablar con las demás personas. Ese yo creo que sería, en mi punto de vista, para vencer ese miedo a hablar en público, empezar a hacerlo. Y lo que me acabas de plantear es justamente enfrentar ese miedo. ¿Cómo hago para superar el miedo? Hablando. ¿Cómo enfrento este miedo a hablar en público? Hablando en público. No hay, Listo, así de simple. no hay otra. Es que no hay otra. Entonces vas a darte cuenta en esta misma tarea, quizá al principio, yo me estoy acordando, no sé en qué momento también empecé en los medios. Tú has empezado, a qué edad empezaste a trabajar ya con cámaras, micrófonos y demás, Juliana? A los 9 años, justo cuando estaba iniciando los programas de televisión, fueron a los 9. Y me imagino que has debido encontrar mayor confianza, pero no lo desprecies cuando en algún momento tienes cierto miedo. El otro día yo estaba me invitaron a una tertulia de un canal de televisión aquí. ¿Qué hice con mi miedo? Me llevó a buscar nuevos autores, teorías, ideas, buscar mayor información para irme bien preparadito, ¿te ubicas? Y bien contento. Entonces, esos mieditos, bienvenido el miedo. El gran problema es justamente cuando tratamos de eliminar el miedo de nuestra vida. El miedo va a estar, el miedo va a estar. En todo caso, mejor si le das la bienvenida que tratas de negarlo o de huir de él, porque el miedo va a estar. En cambio, hay algún dibujito que yo te lo he puesto ahí en mi página, uy, pero no sé hace cuánto, por si acaso en Facebook, Consultorio Psicológico de Rodrigo Ayo. Pero era un miedo, bueno, se lo ve a alguien tomando cafecito con su miedo.
Eso es dar la bienvenida, ¿te ubicas? ¿Quieres un café? Te invito un cafecito. Ajá, te invito un cafecito, ven. ¿Por qué te vas a ir? Quédate. Esa es la manera donde nuestro miedo simplemente se va a quedar así, desubicado, desorientado, ¿no? Y nosotros vamos a podernos sentir con mucha mayor libertad y espontaneidad. Entonces, no lo eliminemos, es una locura. Alguien decía, ¿qué sería del ser humano? A ver, de acuerdo a lo que hemos conversado, como examen final, no sé si me da, pero examen en este momento. ¿Qué sería del ser humano si no tendría miedo? Pues prácticamente no dominaría ese ser humano sus pensamientos, todo lo que siente, ya que eso lo hace el miedo, y así empieza a lidiar con él y ya hay otros conceptos de ello. Entonces yo creo que no estaría, no sé cómo decir en una palabra en sí, pero creo que no dominaría en sí sus pensamientos y sentimientos. No Correcto, manejaría o simplemente no agarraría el timón de su auto. correcto. Y como consecuencia final, no habría ser humano. Así es, no existiría. ¡Ay, qué hermoso animalito! A ver, acércate un tigre. ¡Ay, gatito hermoso! El gatito. Prepárate y vas a saber qué te hace el gatito hermoso, porque justamente no tienes miedo. Entonces el gatito hermoso te devorará, o sea, no existiríamos. Bienvenido a nuestro miedo, pero en el asiento de atrás, señores y señoras, en el asiento de atrás, no tome el timón de mi vida. Tenemos que fortalecer nuestros pensamientos y más aún en estas épocas que estamos viviendo. Por favor, ¿puedes dar unas palabras para quienes estén cursando el COVID y el miedo se está apoderando de sus mentes, por favor? Sí, especialmente estamos en una situación y en un momento histórico, no solamente personal, sino de la humanidad, donde inclusive le escuché decir a alguien, ¿tienes miedo? Ya tienes COVID. Porque el COVID no solamente es este síntoma y el problema instaurado, sino que es este miedo que te genera toda esta situación. ¿No es cierto? Entonces, daremos la bienvenida y de lo que yo digo, no. ¿Cómo vivo sin miedo? ¿Por qué quieres vivir sin miedo? Esa es la mejor respuesta. ¿Cómo hago para vivir sin miedo? ¿Por qué quieres vivir sin miedo? No. En todo caso, convertí este miedo en prudencia. Tienes miedo en vez de paralizarte o huir, por ejemplo, negando el problema, en todo caso, asumir la responsabilidad de cuidarte, que es muy sencillo. No salgas sin barbijo, sigue lavándote las manos con alcohol, sigue aceptando los mismos protocolos que quizá los tenías hace 2 años y que hoy tienes que seguirlos repitiendo. No bajes la guardia. No bajes la guarda, sí, la guarda. No bajes, no descanses. Entonces, que tu miedo se convierta en prudencia, ¿cierto? Muy cierto. Ahora, para finalizar, un mensaje para todos los que nos están viendo, Rodrigo, ya que tus consejos, tus ejemplos y todo lo que nos vas diciendo de los conceptos y cómo lidiar con ese miedo, no superarlo del todo y todo lo que nos estás diciendo en esta magnífica entrevista, un mensaje para todos. Así como estamos viviendo en un escenario mundial bastante complicado, yo creo que no solamente te daremos la bienvenida a nuestro miedo, aprendamos a descubrirnos como ese ser que piensa, que piensa, pero que también siente. No hay emociones malas, no hay emociones malas. No es malo sentir miedo, no es malo sentirse triste. No es malo, no hay emociones malas. Hay emociones que se sienten más rico que otras. Claro que se siente muy rico estar feliz y no es muy rico sentir miedo, para nada quizá. Pero son emociones que nos descubren como seres humanos. Daremos la bienvenida a este ser emocional que esté en interacción con otras personas emocionales, en un mundo que todavía tenemos que conservar esta humanidad, este sentir, este poder valorar nuestro mundo también a través de nuestras emociones. Así que sé feliz,
y sé triste y ten miedo y no elimines ninguna de tus emociones que simplemente te dan cuenta de que eres un lindo ser humano. Excelente mensaje. Y en resumen a todo lo que has dicho, sería la película Intensamente. Si no la han visto, ahí sale todo lo que dijo nuestro querido Rodrigo. Ahí salen todas esas emociones que tenemos los seres humanos. Esa furia, esa alegría que se siente súper bien. El momento cuando estamos tristes y también el miedo. Y muchos sentimientos más o emociones se podría decir que nosotros tenemos. Así que es un excelente mensaje. Espero que hayan aprendido mucho, hayan tomado apuntes y sobre todo hayan disfrutado de la entrevista. Y recuerden amigos, no dejemos que el miedo se vuelva una muralla que nos separe de nuestros sueños. Muchas gracias Rodrigo por tu tiempo, tus consejos y tu gran actitud, que es lo que más importa para esta... Qué lindo. No, y feliz yo más bien hasta cuando tú me cites, ya con toda alegría, y quiero que sepas eso, estoy totalmente dispuesto a estar ahí cuando tú me llames. Así que viejo querido, un abrazo. Listo, igualmente, abrazo virtual y espero que te cuides, que estés todo el rato sano y sigas dando de todas estas charlas sobre el miedo y de temas tan fundamentales como también dudas. Así que nos vemos amigos, hasta la próxima. No se pierdan el siguiente programa de Conectados con Yarian. Nos vemos Rodrigo, chao chao. Chao. Chao.